Actualmente, el yacimiento de Caranque se utiliza como un marco histórico para hacer algunas actividades culturales como las Jornadas Romanas, que es un evento anual del 6 al 24 de mayo, únicamente los fines de semana, donde se organizan talleres para niños, hay un festival de teatro greco-latino, unas exposiciones, conciertos, espectáculos, hay también un mercado romano y una cena romana. Está el Roman Summer Camp, que es un curso de inmersión en inglés para niños en verano y solo por la mañana. Y las visitas nocturnas puntuales que se hacen con reserva previa y que comprenden una ruta guiada y unos cuentos de mitos y leyenda. Y bueno, esta actividad no parece muy desarrollada, ya que en el sitio de internet la próxima fecha disponible es la del 9 de abril. Entonces, queremos hacer unas propuestas con el fin de desarrollar las actividades ya existentes y añadir algunas que, según nosotros, podrían permitir al parque conseguir mucho más público y visibilidad. A través de estas actividades, nuestro objetivo es que el Parque de Caranque no esté asociado solo al yacimiento, pero también a un lugar de actividades lúdicas, deportivas y naturales, donde la gente viene a pasar algunos días descubriendo y disfrutando tanto del parque arqueológico como de su espacio verde. Entonces, primero queremos hacer unas actividades dentro del camping, es decir, que durante todo el verano se organizará cada fin de semana unos eventos en la zona del escenario relacionados con las temáticas romanas y clásicas. Por ejemplo, como hacer sesiones de cinema al aire libre, unos conciertos clásicos y obras de teatro. Y queremos también desarrollar los campamentos de verano, estos summer camp que propone, porque el problema es que estos summer camp están solo destinados a los niños de los pueblos y ciudad al lado, porque es solo por la mañana. Entonces ahora, gracias a la nueva zona de camping, los niños podrán alargar la estancia, porque cada verano una parte de los banqueros estarán reservados solamente para ellos y durante los meses de julio y agosto el parque propondrá tres ofertas de campamento para niños. Primero, una opción de arqueología, donde los niños descubrirán los métodos de arqueología practicando en el nuevo yacimiento recreado. Una opción de teatro romano, en lo cual los niños descubrirán el teatro romano y aprenderán a actuar. Y al final de la estancia harán una representación en el escenario de la zona de camping, abierta a todo el mundo. Y por fin una opción de fauna y flora, donde además de descubrir el parque y su historia, los niños descubrirán el entorno natural del parque. Y, por ejemplo, unas actividades propuestas serán los paseos a caballos y la creación y mantenimiento de un huerto.